¿Sabes? A ver, cuando pensamos en la mente humana y en cómo tomamos decisiones que son verdaderamente cruciales, pues me gusta imaginarla como una de esas antiguas radios analógicas. Ajá, de las que tenían la rueda para sintonizar. Exacto, sí, con esa rueda. Pero imagínate esa radio situada en el centro de una ciudad que es increíblemente ruidosa. Hay muchísima estática, interferencias constantes y, bueno, docenas de emisoras compitiendo simultáneamente por nuestra atención. Claro, es que tienes la emisora de nuestros miedos, luego está la de nuestras ambiciones, la de las expectativas sociales. Madre mía, la de las expectativas sociales suena altísimo siempre. Y luego, para quienes buscan una, digamos, guía superior, está la sintonía de la voz divina o la intuición espiritual. Que suele ser la que más cuesta sintonizar, fíjate. Totalmente. Y el problema es justo ese, o sea, cómo sintonizamos la frecuencia correcta sin engañarnos a nosotros mismos en medio de todo ese ruido brutal. Pues hoy vamos a desgranar esto a fondo, porque nos adentramos en un análisis que me parece fascinante sobre el discernimiento espiritual. Y ojo, porque para entender cómo se afina esa radio interna, hemos revisado una pila inmensa de documentación. Y lo interesante es que aborda el tema desde ángulos muy diversos. Sí, no nos hemos quedado con una sola visión, ¿verdad? Para nada. Hemos examinado desde artículos teológicos de ministerios como God Questions o Gracia a Vosotros, hasta reflexiones académicas, por ejemplo, de la Universidad Iberoamericana, e incluso sermones de figuras como Charles Stanley, Otoniel Font o Dalia Rodríguez. Hay, vamos, muchísimo material sobre la mesa. Pero quiero dejar algo muy claro desde el principio para quien nos esté escuchando. Sí, esto es importante. La misión de este análisis a fondo no es predicar. No estamos aquí para decirle a nadie que debe creer o no creer. El objetivo es desmenuzar objetivamente, casi como si fuéramos ingenieros de sonido, cómo estos textos definen esa habilidad tan escurridiza de separar una guía trascendental del, pues, simple y llano ruido mental. O de nuestros propios deseos egoístas, que hacen mucho ruido también. Exacto. Así que, para entender cómo sintonizar esa radio, supongo que primero debemos entender quiénes están emitiendo esas señales tan contradictorias dentro de nuestra cabeza. Pues mira, la premisa fundamental que atraviesa todos estos textos es que antes de poder identificar ninguna voz externa o superior, hay que reconocer que existe una guerra interna constante. Una batalla campal, básicamente. Literalmente, artículos de ministerios y discursos de organizaciones como BOTB se remiten a un concepto antiquísimo que está basado en la carta a los Gálatas. Hablan de un conflicto perpetuo entre lo que denominan la carne y el espíritu. Vale, a ver, me detengo aquí un segundo porque esta terminología suele confundir un poco. Claro, es lógico. Porque al escuchar la palabra carne, la asociación inmediata que hace la cabeza es el cuerpo físico o, bueno, los instintos más biológicos, ¿no? Sí, pero en este contexto teológico concreto, fíjate que la carne trasciende por completo el cuerpo físico. Se refiere al ego humano. Ah, vale, al ego. Eso es. Es esa naturaleza básica que busca, pues, la independencia total, la autopreservación por encima de todo y la satisfacción de los propios deseos, caiga quien caiga. Ya veo. De hecho, el sermón de WOT TV ilustra esta dinámica de fuerzas opuestas con un contraste histórico y mitológico que es muy vívido. Cuéntame. Por un lado, describen la arrogancia absoluta, ejemplificada en la narrativa de la caída de Lucifer, que básicamente quiso exaltarse por encima de todo. El ego llevado al máximo nivel, vamos. Exacto. Y por otro lado, presentan la humildad extrema a través de la figura de Abraham. Según el relato, ante un conflicto territorial, Abraham le cedió a su sobrino Lot la tierra más fértil y él se conformó con la peor parte. Simplemente por mantener la paz. Única y exclusivamente por mantener la paz, sí. A ver, espera. Me toca hacer de abogado del diablo en este punto porque estoy un poco descolocado. Dispara. No es instintivo e incluso te diría que psicológicamente sano querer lo mejor para uno mismo. O sea, es un mecanismo básico de supervivencia. Visto así, desde luego. Es que en una sociedad como la nuestra, que está hiperorientada al éxito, a la competitividad, pues ceder la mejor posición parece un suicidio profesional y personal. Porque todas estas fuentes insisten en que situarse por debajo es un requisito indispensable para tener claridad mental. Es una paradoja buenísima. Y fíjate, el sermón de What If recurre a la propia evolución del lenguaje para responder a eso. Analizan la etimología de la palabra inglesa understand, que nosotros traducimos como entender. Understand, claro. Literalmente se compone de under, debajo, y stand, pararse. Ostras,
Pararse por debajo. Nunca lo había pensado. Es fascinante, ¿verdad? El argumento de fondo es que solo desde una posición de genuina humildad, mirando desde abajo, se puede desarrollar la empatía y adquirir la visión periférica necesaria para evaluar una situación con objetividad. Vale, vale. Tiene todo el sentido. Si uno opera desde la arrogancia, lo que en inglés equivaldría look down, mirar por encima del hombro, el ego actúa como un filtro que ciega el juicio por completo. Claro, resulta imposible comprender la realidad de otra persona o percibir la dirección correcta si partes de la base de que tú ya estás por encima de la situación. Exactamente. No puedes aprender nada si crees que ya lo sabes todo. Qué interesante. Así que la arrogancia actúa básicamente como la mayor interferencia de nuestra radio. La estática más ruidosa de todas, sí. Pero claro, esto me lleva a pensar en la mecánica de este proceso. Si el ego, esa necesidad de ponernos por encima, es tan fuerte, ¿cómo logra colarse en nuestras decisiones precisamente cuando intentamos ser reflexivos? Porque el ego es muy, muy sutil. Es que si te soy sincero, yo veo a la mente humana como un abogado defensor sumamente astuto. Un abogado que trabaja en exclusiva para nuestros deseos inconfesables y que es capaz de usar un lenguaje sagrado o ético solo para ganar el caso. Pues diste en el clavo, porque ese abogado interno es el protagonista absoluto del fenómeno que el pastor Otoniel Font describe en sus conferencias. ¿Ah, sí? Sí, él advierte que el cerebro humano posee una sofisticación increíble para fabricar narrativas espirituales que justifiquen decisiones que en realidad ya habíamos tomado de antemano. O sea, un autoengaño santificado, digamos. Tal cual. Font pone ejemplos muy cotidianos. Imagínate que alguien quiere cambiar de trabajo simplemente porque le apetece ganar más dinero o decide iniciar una relación que a todas luces es tóxica. Que todos hemos visto casos así, claro. Por supuesto. Pues de repente la narrativa interna se disfraza con un barniz trascendental y la persona dice cosas como siento mucha paz con esta decisión. O la típica de siento que el universo ha abierto esta puerta de forma providencial. Esa es buenísima. Se utiliza terminología espiritual pura y dura para validar un simple impulso del ego. ¡Qué peligro! Y autores como Charles Stanley amplían esta idea. Él enumera los obstáculos que nutren a ese abogado defensor que mencionabas. ¿Cuáles son? Pues menciona la influencia externa de terceros, la duda paralizante y una característica muy nuestra que es la terquedad. Uy, la terquedad. Sí, tomamos una decisión unilateralmente y luego a posteriori le exigimos a esa fuente divina que bendiga la ruta, en lugar de consultar antes. Claro, decidimos el veredicto en privado y luego buscamos a la desesperada las pruebas que encajen en el juicio. Totalmente. Pero fíjate, hay otro obstáculo que, según tengo entendido que menciona Stanley, me parece el mal endémico de nuestra época, que es el estar demasiado ocupados. Ese es clave. El estilo de vida moderno es el ecosistema perfecto para que ese autoengaño prospere. Porque la sociedad actual no solo tolera el ruido, es que premia la hiperactividad. Glorifica el estar siempre a tope, sí. Stanley argumenta que este nivel de ruido externo, con las notificaciones, urgencias, compromisos, pues ensordece literalmente los oídos espirituales. Las distracciones continuas son la cortina de humo ideal para que el ego opere sin que nos demos cuenta. Eso es. Y ante esto, un documento del movimiento Living Stream Ministry propone una solución que resulta casi radical hoy en día por su pragmatismo. A ver, sorpréndeme. Sugieren que hay que aislarse físicamente. Aconsejan literalmente desconectar el teléfono. Madre mía, apagar el móvil. Eso hoy en día es una hazaña. Ya te digo. La idea de ellos es salir de lo que llaman la corriente del universo caído, crear un vacío de estímulos para obligar a ese abogado defensor a quedarse en absoluto silencio. Sin argumentos externos de los que tirar. Exacto. Vale. Ya sabemos que el engaño es brillante y que le encanta esconderse en nuestras agendas apretadas. La pregunta crítica ahora es, ¿qué herramienta concreta ofrecen estas fuentes para atravesar esa ilusión? Pues aquí la cosa se pone muy profunda, porque tenemos que redefinir la propia palabra discernimiento. A ver, cuéntame, porque estoy muy intrigado. Si analizamos los textos de Comimex y del Ministerio Gracia a Vosotros, explican que en el griego original del Nuevo Testamento, la raíz de la palabra discernir está indisolublemente ligada a la acción de cortar. ¿Cortar? ¿Como si fuera un bisturí, quieres decir? Exactamente esa es la imagen. Implica una precisión quirúrgica. Hablan de un cirujano experto que debe separar con extremo cuidado el tejido sano del tejido enfermo. Ostras, es una imagen bastante fuerte.
Sí, de hecho hacen referencia a un pasaje clásico de Hebreos, donde se describe la palabra divina no como un texto bonito y pacífico, sino como una espada de doble filo, capaz de dividir el alma y el espíritu. Así que no es solo un sentimiento cálido en el pecho. Para nada. El verdadero discernimiento bajo esta óptica es una disección mental rigurosa. Es analítico y agudo. Esa idea del bisturí tiene todo el sentido del mundo para separar la verdad de la mentira. Pero, a ver, espera, porque aquí veo una trampa. Una trampa. Sí, porque un cirujano usa un bisturí asumiendo que hay un modelo anatómico perfecto, o sea, un plano exacto del paciente que debe seguir al milímetro. Vale, te sigo. Y al revisar la documentación, hay un planteamiento de la Universidad Iberoamericana que le da la vuelta a este concepto por completo, y a mí me dejó totalmente descolocado. Es que ese documento es buenísimo. Es que sugieren que no hay un plan maestro rígido esperándonos. Dicen textualmente que Dios no tiene proyectos prefabricados. Así es. Entonces, si la vida no es un examen de opción múltiple, donde solo hay una respuesta correcta y un fallo te arruina la vida entera, pues, ¿qué estamos buscando al intentar discernir? Esa perspectiva de la Universidad Iberoamericana es, yo creo, el giro más rupturista de todas las fuentes. Desmontan la idea de que discernir sea adivinar un guión ya escrito. Ya. Y para explicarlo, utilizan una metáfora que a mí, personalmente, me encanta. Imagina que estás de pie frente a un muro muy grueso, y al otro lado hay un obrero dando martillazos para clavar un clavo. Pero claro, yo no puedo ver al obrero, ni veo el martillo, ni sé cómo es el clavo. Nada en absoluto. Lo único que llega hasta ti son las ondas expansivas de cada golpe. Esa sorda vibración en la pared. Ajá. Ellos proponen que esa vibración es el equivalente a la acción creadora divina en nuestro interior. Son indicios sutiles. Qué metáfora tan visual. Sí, y lo que postulan es que el discernimiento es un, y cito textualmente, diálogo creativo de dos libertades. Vale, o sea, se trata de utilizar nuestro intelecto, ese bisturí mental del que hablábamos hace un momento, para detectar dónde están ocurriendo exactamente esos martillazos. Eso es. La tarea consiste en percibir dónde se está generando armonía, crecimiento o paz, y luego utilizar nuestra propia voluntad para ir retirando los obstáculos y colaborar con ese proceso. No se trata de agobiarse intentando adivinar qué se supone que debo hacer con mi vida el mes que viene. Esta base teórica es innegablemente hermosa, vamos, es muy poética. ¿Sí lo es? Pero vamos a bajarlo a la tierra un poco. Venga, a la práctica. Si pensamos en quien nos escucha ahora mismo, no sé, conduciendo o de camino a la oficina, y tiene sobre la mesa una decisión vital inminente. ¿Cómo aceptar un trabajo fuera o romper una relación? Exacto, decisiones pesadas. ¿Cuáles son los filtros prácticos? ¿Cómo sabe esa persona si la vibración en el muro es un verdadero martillazo o es su propio abogado interno golpeando la pared con un zapato? Pues mira, las fuentes no eluden la práctica. Figuras como Dalia Rodríguez y Otoniel Font estructuran lo que podríamos llamar unas pruebas de fuego. Filtros de seguridad. Sí, la primera regla que es innegociable en todos estos textos es que la directriz interna jamás puede contradecir los textos bíblicos, ni la ética fundamental. O sea, si un impulso te lleva a mentir o a dañar a alguien, descartado al instante. Automáticamente descartado como ruido. El segundo filtro evalúa la consistencia a través del tiempo. Font advierte que nuestras emociones son súper volátiles. Ya ves, un día estás arriba y otro abajo. Claro, si sientes el impulso incontrolable de tomar una decisión radical un martes por la tarde, propulsado por adrenalina, pero el viernes por la mañana esa certeza absoluta se esfuma. Pues es casi seguro que era una fabricación mental. Exactamente. La guía genuina se caracteriza por permanecer inalterable ante los vaivenes emocionales. Tiene muchísima lógica. ¿Y el tercer filtro? El tercer filtro analiza dónde está puesto el foco. Si el camino que evalúas promete únicamente beneficios externos tangibles, como más salario o estatus, pero no te exige ninguna transformación profunda de carácter, las fuentes aconsejan sospechar. O sea, la verdadera dirección siempre prioriza moldearte por dentro, no solo acomodarte el entorno. Esa es la clave. Son filtros súper útiles para limpiar la estática. Pero pongámonos en el caso de que una decisión pase esos tres filtros, y aún así haya un debate feroz de voces encontradas en la cabeza. Un bloqueo interno total, vamos. Sí. En la documentación de LSM rescatan un pasaje de la carta a los colosenses que dice:
Que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. Y me parece una imagen mental potentísima. Es que lo es. Describen la mente en ese momento como un tribunal con tres voces. Una a favor, otra en contra enumerando desastres y una tercera totalmente neutral. Y claro, ante un bloqueo de esa magnitud necesitas una autoridad inapelable. Un árbitro. Exacto, alguien que ponga orden. Es como estar en medio de un partido de fútbol absolutamente caótico en tu propio cerebro. Los jugadores se pelean, la grada grita, y de repente el árbitro, que sería la paz, saca la tarjeta y hace sonar el silbato. Detiene el juego en seco. Si no hay paz, la jugada se anula. Pero, a ver, aquí necesito hacer una pausa y empujar un poco esta teoría contra la realidad del día a día. Adelante. En uno de los materiales, Dalia Rodríguez menciona que ella le pide consejo a esa voz, incluso para decidir qué marca de producto comprar en el supermercado. Sí, lo menciona, sí. Sinceramente, ¿no rozamos aquí el peligro de una parálisis por análisis? O sea, ¿no se corre el riesgo de ser incapaz de elegir unos cereales sin sentir que vas a desequilibrar el orden cósmico? A ver, entiendo perfectamente la preocupación, porque caer en el neurotismo es un riesgo real. ¿Es que suena agotador? Pero el matiz que introducen las fuentes cambia un poco la interpretación. Lo que sugiere ella en el supermercado no nace de una incapacidad para tomar decisiones adultas. ¿Ah, no? ¿Y de qué nace? Lo plantean como un ejercicio deliberado, un entrenamiento constante de la atención. Ah, vale. Como ir al gimnasio pero mentalmente. Eso es. Es un intento consciente de mantener la radio encendida y sintonizada en todo momento, cultivando un diálogo continuo. Entiendo. Pero aún así, para evitar ese agotamiento paralizante, supongo que habrá algún contrapeso. Por supuesto. Otoniel Font aporta ahí un contrapeso de sentido común que es indispensable. ¿Cómo frena él esa tendencia al misticismo absoluto? Pues él subraya que tendemos a desgastarnos buscando señales espectaculares para cada tontería, cuando la directriz suele ser tremendamente sencilla. ¿Qué tipo de respuesta da entonces esa voz, según él? Según él, muchas veces la respuesta es: usa la inteligencia y la sabiduría que ya te he dado, analiza los datos, toma la decisión más lógica y empieza a caminar. Madre mía, qué alivio escuchar eso. No hace falta esperar a que se abra el cielo con coros celestiales para comprar leche. Exacto, no se exige una intervención sobrenatural para opciones éticamente neutrales. Esto nos lleva a la conclusión central, creo yo, y es que el discernimiento no es un algoritmo complejo ni memorizar un manual de burocracia, sino el resultado orgánico de una relación. Font lo condensa citando una metáfora clásica. Las ovejas oyen mi voz y me conocen, y el énfasis ojo recae en el verbo conocer. No en oír. Exacto. Se establece un paralelismo con la forma en que reconoces la voz de tu madre, por ejemplo. Claro, tú no reconoces a tu madre por teléfono porque hayas estudiado las frecuencias acústicas de sus cuerdas vocales en un laboratorio. La identificas al instante porque has pasado miles de horas con ella. Has discutido, reído, llorado. Es una huella sonora grabada a base de tiempo y presencia pura. Esa es la esencia. La familiaridad es el producto directo de la intimidad. Por eso insisten tanto en la perseverancia, ¿no? Sí, especialmente en la oración o la meditación. Lo describen como nadar contra la corriente. Funciona como un músculo que se atrofia con la comodidad, pero se vuelve instintivamente fuerte con la práctica constante. Cuanta más inversión de tiempo hay en esa relación silenciosa, más inconfundible es el tono de la voz cuando llegue el momento crítico. Así es. Y esto da pie a una de las ideas más liberadoras de la conferencia de Font. Él afirma, y cito de memoria: está bien no estar seguro siempre. Es una frase sanadora, la verdad. Es que dice que es válido decir, oye, no tengo ni idea de si esto es una señal o soy yo inventándomelo. Y paradójicamente, quitarse esa presión brutal de tener que acertar al 100% relaja tanto la mente que la estática disminuye. Y la radio suena con mayor claridad. Tal cual. Si reuniéramos la tesis central de todos estos documentos, la conclusión sería unánime. ¿Cuál dirías que es? Que la meta definitiva del discernimiento nunca ha sido convertir a la persona en un robot temeroso que obedece instrucciones paso a paso para no ser castigado. Ya, el objetivo real es una metamorfosis interna. Exacto. Apelan al concepto de ser transformados mediante la renovación de la mente, que sale en la carta a los romanos. Cuando tu forma de pensar cambia, las decisiones fluyen. El discernimiento deja de ser un examen agobiante y se convierte en una expresión genuina de quién has llegado a ser. Lo has resumido a la perfección. Pues, a ver, vamos a hacer una recapitulación rápida del terreno que hemos cubierto hoy, que ha sido muchísimo. Venga. Empezamos analizando la trinchera de nuestra propia mente, esa guerra interna donde el ego intenta dominar mediante la arrogancia.
Luego vimos cómo ese ego contrata a nuestro intelecto como un abogado experto en fabricar autoengaños. Y aprendimos que el antídoto es redefinir el discernimiento como ese bisturí afilado, capaz de cortar el ruido para percibir los martillazos sutiles detrás del muro. Revisamos también los filtros: la integridad moral, la estabilidad en el tiempo y el crecimiento del carácter personal. Todo esto bajo la supervisión de un árbitro implacable, que es la paz interior. Un proceso que solo se perfecciona pasando tiempo real con la fuente. Es un análisis que, la verdad, reconfigura por completo cómo nos enfrentamos a las encrucijadas de la vida. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar, quiero dejar a quien nos escucha con una reflexión final, una idea provocativa para darle vueltas en los próximos días. A ver, te escucho. Si el verdadero discernimiento es, como sugería la Universidad Iberoamericana, un diálogo creativo de dos libertades, ¿qué ocurriría si cambiáramos radicalmente nuestra percepción del destino? Qué interesante. ¿Qué pasaría si la vida no es esa peligrosa cuerda floja de la que estamos aterrorizados de caer por dar un solo paso en falso, y si en realidad es un inmenso lienzo en blanco, donde se nos entrega el pincel y se nos invita a co-crear libremente nuestra propia historia, basándonos en el amor y la sabiduría? Abrazar esa perspectiva sustituye el miedo paralizante por la audacia de empezar a crear de verdad. Exacto. Quizás, si logramos ver nuestra trayectoria como ese inmenso lienzo, el caos de esa antigua radio en nuestra mente deje de ser una tortura, y el sonido de la estática empieza a transformarse, poco a poco, en el ritmo de una canción que nosotros mismos componemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Os invitamos a seguir cuestionando las cosas, a afinar el oído entre tanto ruido, y sobre todo, a no dejar nunca de aprender. Hasta la próxima.